Yo me he dado cuenta que para el problema del mercado es que, o de los proyectos, es que muchas veces se quedan en un punto donde por default todo contenido está hecho para perder. Es como el emprendimiento, crear un podcast, que por default está hecho para perder. Ese que escuchaste es Daniel Murcia, que me explicó un par de cosas fundamentales sobre cómo pensar un podcast desde el negocio. Mi nombre es Diego y grabé un podcast por primera vez en 2015, en la época que si alguien hablaba de monetizar, lo mirábamos raro. Hoy la pregunta sigue siendo la misma. ¿Sirve de algo grabar un podcast? ¿Hay un negocio ahí? Daniel, ¿qué hacemos? Ahí se vuelve un negocio con estrategia y todo está en la pregunta es ¿para qué quieres hacer un podcast? Si tú te resuelves esa pregunta, vas a saber si por default no vas a tener reproducciones o alcance. Hoy en ningún momento vamos a hablar de artística, de música, ni de qué micrófono comprar. Lo primero es resolver para qué lo hacemos. Si en una primera instancia pausamos nuestra pata creativa y encendemos la pata comercial, si cambiamos la mentalidad artística por una analítica, tendremos una ventaja competitiva. Hoy sobra talento, hay muchas personas capacitadas haciendo podcast. Entonces, si no falta talento, ¿qué es lo que nos falta? Entonces, eso es como lo que yo he pensado como de la industria y del mercado, que talento hay, eh, oportunidades hay, sino que creo que la industria del podcast no tiene buenos vendedores. Es un tema de que no existen vendedores capacitados para reflejar el poder del podcast a nivel métrico. No está la persona o es muy difícil encontrar una persona que planee un pitch en función de ventas usando el vehículo creativo del podcast. Exacto, el podcast pensado como producto, como se piensa en el mundo del marketing. Sonido más impacto, calidad más resultados. Ya no alcanza con saber editar o poner al micrófono una buena voz. Ya no es, ya no se necesita el esto suena increíble. Ya se necesita esto suena increíble y las métricas lo respaldan. Bien, está clarísimo. Entonces, ya no alcanza con saber editar o saber grabar. Hoy las reglas cambiaron por completo. Y desde la parte creativa, nosotros debemos saber cómo movemos esa métrica para poder justificarla. Y tal vez creo que lo hablamos alguna vez, Diego, y es la democratización de la tecnología, que antes en los 90 tener una consola era muy costosa, un speaker era imposible, un micrófono, sorry, grábalo, postproduce, edítalo. O sea, era una industria absolutamente blindada. Acceso lo tenemos, ¿cierto? Presupuesto lo tenemos. Hay micrófonos de $100, de menos. Hay, o sea, ¿qué fue? Presupuesto, acceso y conocimiento. El conocimiento está en YouTube. Esta industria está absolutamente quebrada por esas tres, porque la industria no pudo preservar ninguno de esos tres ítems que la hacen muy valiosa. Cuando un mercado logra acercar a su contenido y como a su cliente, o sea, el producto y persona que está interesada en ese producto, y elimina brechas como stoppers o sencillamente bloqueos como estos tres que mencionamos, la industria pasa a tener otro significado. ¿Y cuál es el significado? Que ya no importa el estudio, el micrófono o la plata o esto, sino es cómo tú impactas a tu negocio y para eso debes atender una métrica y esa métrica se mueve bajo las estrategias que tú haces. Entonces, por ejemplo, creemos un mid-roll en función del alcance. Entonces, ahí es cuando uno llega, se va por un mate o un café o se va a montar bicicleta pensando, ¿cómo hago para mover esa métrica desde el alcance? Esa es la pregunta. Y esa pregunta se puede traspolar a muchas otras métricas. Si al de mercadeo le interesa la retención, entonces, ¿cómo hago yo desde el sonido para mejorar la retención? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo muevo esa métrica? Porque si yo le digo al de mercadeo, oye, yo tengo una métrica del 50 al 65% de retención por episodio, ella me va a decir, ok,
entendamos que pasar del 50% es difícil. Sí, imagínate si alguien llega prometiéndole el 55 al 60, es porque tiene muy claro qué hace para mover esa métrica. Y solo con esa frase ya tengo la atención de mi cliente. Me van a decir, bueno, ¿y cómo lo haces? Yo digo, no te digo cómo, te digo, ¿qué puedo lograr con eso? Pero atención acá, cuando hablamos de métricas, ¿cuáles elegimos mirar? Lo primero en lo que pensamos es en los plays. Nuestro cliente lo busca, nosotros lo buscamos. Es quizás lo primero que se pregunta, ¿me escucharon? ¿Cuánta gente me escuchó? Es como gestionar una red social y medir el éxito solo por los likes. Solo son la superficie y mirar solo la superficie no te va a hacer vender. No, 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 no. De hecho, es algo irrelevante. Los plays, y mira, esto lo escuché de un coach de ventas del sector inmobiliario que habla de cómo pasar lo cualitativo a lo cuantitativo y hacía una conversión, una analogía muy, muy curiosa. Y es que, claro, hoy en día el mundo se está moviendo por métricas. Si tú sabes qué métrica mueves en tu podcast, sabes a quién ofrecerle. Pero si no, no. Y es que se basa en técnicamente como las estadísticas son como un buen bikini. ¿Por qué? Un buen bikini muestra muchas cosas, pero oculta cosas fundamentales. Si a ti las plataformas de Spotify te dicen, tienes tantos plays, tienes tantas reproducciones, pero ese es el bikini. Detrás de eso, ¿qué hay? Como minutos promedio de reproducción del episodio, como tasas de reproducción, cuántas veces una persona ha escuchado más de una vez tu episodio, cuándo se fue, ahí está la retención, cuándo se fue, en qué minuto se fue, qué porcentaje de atención tenemos de él. Podemos hablar también de pues, toda la parte como demográfica, pero hay muchas métricas que están detrás de Spotify y que no nos las dicen. Yo no entiendo por qué. O sea, la mejor forma de probar que un negocio sirve es por medio de la medición. Es comparar dónde estás más el impacto dónde estás ahora, ¿no? Como el antes y el después. Para ir más allá, tendremos que incorporar prácticas del diseño de experiencia de usuario. En UX, creamos un MVP para validarlo con la audiencia, testeamos, iteramos y volvemos a testear. Entender por qué la gente le da play, por qué lo apaga, escucha hasta cierto punto, son cuestiones que tenemos que mirar si queremos atender las métricas. Muchos MVPs no pasan por ciertas etapas, o sea, como que se crean y el cliente escuchó y no le gustó, pero no testearon, no miraron la audiencia, no miraron un pocotón de factores que hay que mirar. Pero fíjate que cuando uno empieza a entender cómo conectar el podcast y convertirlo en cifras, es cuando uno puede entender si el negocio, si el podcast no va a morir. Y antes de irnos, la pregunta obligada. ¿El video es obligatorio? ¿El contenido sonoro se sostiene por sí solo? Daniel nos propone hacer lo mismo. Revisar las métricas y las conductas antes de decidir. Y como el run, el rumor, el chisme de pasillo es que si no tienes un podcast con video no va a funcionar. Y yo ahí también digo como, bueno, ok, si las plataformas premian tener contenidos con video, pues seguramente mucha gente va a jugar esa carta. Pero la realidad es que en el comportamiento del usuario, cuando consumen el contenido, es que minimizan la página o sencillamente no ven el video. Si están en un computador, ponen el podcast en YouTube, lo siguiente que van a hacer es minimizar y seguir trabajando. Ahí es cuando las conductas del mercado se caen por el propio peso de las tendencias, ¿no? Como que una tendencia no en realidad hay que escucharla. Pero pues hay personas que juegan a una imagen personal, que los reconozcan en la calle, que los vean más. Y pues a ese tipo de mercados o personas o clientes, pues les funciona muy bien el video, ¿no? El podcast como marca personal, el podcast para descubrir una historia, el podcast para vender un producto, para posicionar una empresa, para aprender algo nuevo. Las posibilidades, los motivos para hacer un podcast son infinitos. El éxito de tu proyecto dependerá directamente de cómo lo planees. Si queremos conseguir objetivos de negocio y vivir de esto, antes de apretar grabar, miremos las métricas, revisemos lo que necesita la audiencia y todo va a salir bien. Mi nombre es Diego Ezequiel Cufaro, me ocupé de la locución y edición de sonido de este episodio.
Si necesitas hacer la producción de un podcast, me encontrás en cufaro.com.ar. Daniel Murcia fue el de la idea de este episodio y fue la voz que escuchaste que nos contó qué necesitamos saber para cambiar la industria del podcast. Y si necesitas retener audiencia usando el diseño sonoro y la postproducción de sonido, lo encontrás en danmoura.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima.